Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra catequesis. Después de un buen tiempo sin invitados, finalmente he podido concretar una interesantísima entrevista con ocasión de la reciente fiesta de Pentecostés. Al cerrar el tiempo pascual con esta celebración solemne, la Iglesia nos invita a revivir una vez más la efusión carismática del Espíritu Santo y renovar desde este nuestro empuje y creatividad evangelizadoras. Lamentablemente, vivimos hoy en una cultura que puede experimentar muchas dificultades para entender el sentido de esta empresa apostólica, a la que incluso se le dirigen con cierta frecuencia acusaciones negativas. La pretensión de que el cristianismo tiene un valor universal y debe ser difundido entre todas las naciones es acusada con frecuencia de conllevar a una mentalidad intolerante, atentar contra el sano pluralismo, ser una forma de proselitismo agresivo e incluso resultar indisociable del colonialismo cultural. ¿Puede la empresa evangelizadora ser liberada de estas acusaciones? Para reflexionar sobre estos complejos temas, he querido invitar al podcast a Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, que lleva ya unos años investigando sobre el tema de la tolerancia y recientemente publicó un libro sobre el pluralismo. ¿Puede un examen filosófico riguroso arrojarnos luz en estas materias? Así que nada, bueno, un agrado poder tener aquí con nosotros a Manfred Svensson para que nos converse sobre este tema. No sé si a lo mejor podrías partir contando un poco de a raíz de qué ha salido tu inquietud últimamente con el tema del pluralismo, que imagino que algo tiene que ver con la inquietud por el tema de la evangelización en el fondo en contexto contemporáneo, etcétera. Sí, o sea, para mí ha sido una preocupación presente por mucho tiempo. Lo que pasa es que preocupaciones de este tipo uno las puede abordar en niveles muy distintos, ¿no? Entonces, claro, obviamente como estudiante la abordaba simplemente intentando tener 2, 3 categorías claras que me permitieran decir en qué sentido uno debe esperar tolerancia para el cristianismo, o respeto para el cristianismo, o libertad para el cristianismo. Entonces eran precisiones muy elementales, digamos, las que estaban en la cabeza de alguien de 20 años, pero en la medida en que uno estudia justamente este tipo de cosas y a lo largo de una tradición intelectual larga que ha lidiado con ellas, obviamente esas preguntas se van afinando, multiplicando, vas viendo que las distinciones en ese campo han sido muy relevantes y que al mismo tiempo en periodos muy largos se pierden distinciones que pueden ser muy iluminadoras, ¿no? Y que uno termina en ambientes en que la confusión conceptual en torno a estos asuntos desempeña un papel muy importante y negativo, ¿no? Y también, no sé si tú piensas que quizá, a propósito de eso, ¿hay un sentido en el cual el momento actual tú crees que es un momento privilegiado para pensar esto o un momento que al revés, propone muchas dificultades, ¿no? Claro, es que los momentos con muchas dificultades son privilegiados si uno tiene el tiempo para pensar sobre asuntos así, ¿no? Y es privilegiado en un sentido al menos, el sentido de que hemos vuelto a tomar conciencia del carácter, digamos, conflictivo de la existencia humana, por decirlo en un titular muy patético casi, pero lo digo en el siguiente sentido, ¿no? Que 20 años atrás uno tal vez estaba en el mismo estado de confusión conceptual respecto de qué es el pluralismo, qué implica, qué exigencias supone, etc. Pero en un ambiente cultural en el que también reinaba la sensación de que llegamos al punto de destino, digamos, al fin de la historia, como se decía. Claro. Hoy eso no es así. Hoy estas preguntas uno las puede volver a abordar, uno puede volver sobre ellas con mucha libertad porque el horizonte de dilemas se ha reabierto en muchos sentidos, digamos, pero es cosa de mirar el tipo de conflictos globales que están ante nuestras miradas para percatarnos de que no hay ningún consenso definitivo respecto de qué es una sociedad plural o democrática ni nada por el estilo, al cual tengamos que simplemente rendirnos, ¿no? Pero lo pienso también quizá como más perspectiva no solo los últimos 30 años, sino como de siglos, ¿no? En el sentido que uno piensa ya, en la época medieval quizá no se te ocurría pensar el problema del pluralismo religioso, digamos, y en qué sentido había que pensar tolerancia, porque todos eran pacíficamente, digamos, católicos, digamos, en el mundo medieval probablemente en una época, ¿no? Y durante buena parte de la modernidad como que tú te das la idea de que empieza a haber una reflexión, una preocupación por el pluralismo, pero quizá no va tan a fondo porque no sé bien si están realmente plurales, ¿no? Tú ves a veces filósofos que como que abogan por tolerancia para sus ideas, pero apenas están en el poder, digamos, ya no es tan relevante
Claro, pero mira, en los años 90 y comienzo de los 2000 estaba muy difundida la percepción de que un mundo más plural iba a ser un mundo menos conflictivo. Y eso yo creo que es una ilusión que se ha venido al suelo. Esto estaba muy difundido, se puede ver, por ejemplo, si alguien lo quiere ver documentado en textos que no son de un académico loco, ¿no? Si textos de ese tipo hay muchos, pero si uno quiere ver un texto más representativo del espíritu de esos años, uno puede mirar una declaración del 95-96 de la UNESCO que se titula Declaración de Principios de la Tolerancia. Y hoy día resulta casi cómica, ¿no? Porque te describe la tolerancia como si fuera simple celebración de la rica diversidad de las culturas y modos de existir de los seres humanos, y como si ese fuese el único tipo de relación que uno tiene con la diferencia, la de celebrar qué bonitos son todos estos distintos modos de vida, ¿no? Interesante comentar en los 90, porque es justo la época de esta declaración del Vaticano que fue súper polémica, hasta la Dominus Jesus. Sí. En la cual se insistía sobre Jesucristo como única, digamos, fuente de salvación, y muchos dicen, bueno, en este contexto de pluralismo al que hemos llegado, esto no puede ser aceptable, digamos. Entonces, claro, tenías ese tipo de declaración, digamos, que no se sumaba al coro, pero el coro se caracterizaba por esta idea de que más pluralismo no es más tensión, y más necesidad de saber cómo lidiar con esa tensión, sino que más pluralismo es más abrazos, digamos, ¿no? Y esa ilusión yo creo que se ha venido abajo. Y hoy yo diría, quien quiera que afirma la legitimidad de una sociedad plural, tiene que enfrentar el hecho de que esa sociedad plural tiene posiciones en su seno que son no solo distintas, sino en algún sentido rivales, contrastantes. No solo eso, ¿no? Si yo no creo que el ser humano sea puro conflicto con otros seres humanos, pero bueno, estamos en el mundo y interpretamos ese mundo de maneras distintas, y eso significa hay choque, y hay que preguntarse, bueno, ¿qué virtudes necesito en ese choque? Y bueno, ahí hay que empezar a precisar esos conceptos, ¿no? Los conceptos de tolerancia, de respeto, en qué sentido los uso, qué exigencias suponen. Y en ese sentido tú no asociarías, por ejemplo, como yo creo es muy típico del discurso de época, tolerancia con relativismo, ¿no? Porque hay gente que pensaba, digamos, ¿no? Que para ser tolerante lo que había que hacer era renunciar a la pretensión de que haya verdades absolutas, digamos, y el problema son religiones con pretensiones universales, digamos, o religiones evangelizadoras, y que si tú quitabas eso del escenario, iba a haber una tolerancia en la que todos nos entendiéramos. Claro, no, o sea, eso yo creo que hay relativo consenso entre la gente que estudia la tolerancia, que es un disparate, ¿no? Porque si es que fuese sostenible, digamos, una posición estrictamente relativista, que tampoco hay mucha gente que la sostenga, la gente es relativista de modo selectivo, pero si existiera algo así, de modo consistente, no es que tendríamos tolerancia como resultado, sino que la tolerancia sería superflua, ¿no? Necesitamos tolerancia porque tenemos afirmaciones sustantivas, digamos, respecto del sentido de la vida humana, respecto de la dirección en que queremos que se muevan las cosas, la educación o lo que fuere, porque tenemos eso, porque tenemos no afirmaciones sostenidas de modo débil, sino afirmaciones por las que nos las jugamos, digamos, en algún sentido significativo, es que requerimos, bueno, ver qué tipo de carácter permite sobrellevar el hecho de que hay afirmaciones del mismo tenor en dirección contraria, etcétera, etcétera. Entonces, la tolerancia supone no el relativismo, no un escepticismo radical, ni siquiera el falibilismo, sino que yo creo que supone juicios, ¿no? Supone un mundo en el que hay juicios de distinta naturaleza, juicios morales, juicios políticos, etcétera, etcétera. Y esos juicios son contrastantes, ¿no? Y como son contrastantes, bueno, tenemos que tener una virtud, incluso podemos usar otra, ¿no? Una virtud más arraigada en términos de lenguaje en la tradición cristiana, la virtud de la paciencia, ¿no? Uno tiene que saber cómo sobrellevar el hecho de que esos juicios contrastantes no tienen una naturaleza puramente teórica, sino que los sentimos como existencialmente, no voy a decir amenazadores necesariamente, pero como algo que existencialmente afecta, pesa. Y bueno, levanta una pregunta por cómo respondo. Porque a lo largo de los que hubo hay que determinar, imagino, ciertas convenciones sociales respecto de cómo nos gobernábamos, disposiciones, etcétera, y supone, digamos, a veces adoptar una visión sobre lo que es bueno para las personas, digamos, ¿no? Y lo que creemos que nos ayuda como comunidad y lo que creemos que no. Y aunque fuere una sociedad que se rige por criterios generales muy afines a
a la tradición liberal y por mucho que esto pase por filtros de la idea de razón pública, como quiera que uno justifique las normas en común, terminan finalmente imponiendo cargas más fuertes a unos grupos que a otros, o a unas tradiciones que a otras. Bueno, una vez que uno tiene ese resultado, tiene que preguntarse por, qué acomodo se hace, y luego tras el acomodo, cómo llego al resultado. Oye, y mirando para atrás, quizá como una autocrítica más allá de eso que uno podría hacer, ¿no? Si tú pensaras como en la historia de la Iglesia, sí es cierto que hubo épocas en las cuales no se entendió el papel que tenía la libertad religiosa o diversas quizás convicciones arreganas que tenemos ya a ese adoptar. Esto es muy intolerante. ¿Cómo diagnosticarías eso, digamos? Yo diría que, a ver, aquí uno puede decir cosas muy gruesas, ¿no? Son muchas, son muchos siglos, ¿no? Y emitir juicios categóricos respecto de milenios enteros claro. No tiene sentido, pero uno podría ponerse en un momento crítico, como el siglo XVII. Digo crítico porque ahí es cuando empieza a emerger el conjunto de escritos de la tradición liberal o de la reflexión secular moderna sobre la tolerancia. Si uno se pregunta respecto de cómo caracterizar el discurso de distintas tradiciones cristianas en ese momento, yo creo que uno podría caracterizarlo así, ¿no? El drama es el siguiente, que tienes gente defendiendo sistemas robustos de creencias, llamémoslo así, como sea la tradición católica o la calvinista o lo que fuere, pero sistemas robustos de creencias, y sin mucha concesión a lo que otros sistemas de creencias merezcan en términos de condiciones ecuánimes para desarrollar sus instituciones, etc. Bueno, tenemos esto, digámoslo así, sistemas robustos de creencias sin tolerancia, sin mucha tolerancia. Y al otro lado tienes, también dentro del mundo cristiano, pero tienes gente con una creciente conciencia del deber de defender esa tolerancia, pero que cree que el modo de hacerlo es volviendo menos robustos sus sistemas de creencia, ¿no? Y hay un ejemplo... sustituir el cristianismo y el calvinismo por el deísmo, digamos, más o menos universal. Claro, la idea de que una fe minimalista va a ser más tolerante. Entonces, no nos metamos en los temas que son objeto de disputa entre católicos y protestantes. Luego, no nos metamos en los temas que son objeto de disputa entre trinitarios y antitrinitarios. Y la idea de que esta fe mínima va a ser de garantía de tolerancia, uno lo encuentra, por ejemplo, en gente como Sebastián Castello, entre los escritores tempranos pro tolerancia. Es de algún modo el reverso, ¿no? del error que están cometiendo sus interlocutores. Y de algún modo es un antecedente del papel que desempeñan hoy las éticas mínimas como fundamentación de la tolerancia. ¿No? Eso es la misma ilusión, solo que traslada al plano ético. Pero pasando quizá como ese error, porque hasta qué punto no es inevitable, y esto que quizá ya vamos estando al fondo de lo que creo que es como... ¿Hasta qué punto, si tú adoptas una religión que crees que tiene validez universal, ¿no? Y que las discrepancias que tienen otras personas contigo son discrepancias que podrían llevar a su condenación eterna, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes fundamentar o pensar en ese contexto, digamos, condiciones de tolerancia, ¿no? Y no ser un escenario en el cual lo que tú vas a buscar más bien es un proselitismo, digamos, súper activista de presionar, digamos, y hacer todas las instituciones para que esto exprese las cosas que... la verdadera religión, por decirlo así, ¿no? El que cree que estas cosas no son compatibles es Rousseau, digamos, que no es un gran teólogo cristiano, digamos, ¿no? Rousseau dice es imposible vivir en paz con personas a las que crees que Dios va a condenar. Esto está en el contrato social, ¿no? ¿Es imposible? Yo partiría por decir, no, esto Rousseau lo está afirmando, pero no nos está dando ningún argumento convincente de por qué esto es imposible. Y parece que a primera vista no solo es posible, sino que es una constante en la experiencia humana que interactuemos con personas con las que tenemos divergencias profundísimas, digamos, creamos o no que van a ser objeto de condenación, pero esto no parece ser un obstáculo, más que en la imaginación de algunos autores, un obstáculo real a la posibilidad de convivencia. Obviamente va a ser una convivencia distinta del tipo de convivencia que hay entre personas con creencias afines. Y por lo mismo una sociedad como la nuestra es una sociedad, digamos, con muchos subsistemas, ¿no? Donde uno tiene grados de cohesión
menores en la sociedad política como conjunto y mayores en distintas parcelas, ¿no? En las que hay personas más afines entre sí desarrollando ciertos proyectos educacionales o del tipo que fuere. Pero yo diría eso como primer punto, ¿no? O sea, aquí no hay un problema teórico en que estas cosas sean compatibles y tampoco hay una experiencia práctica que nos indique que no puedan serlo. Pero si se agregas más, no solamente el hecho de que hay una persona que se puede condenar, sino que además que hay un mandato misionero, Sí. ¿no? Y que no solamente digamos que yo puedo decir, no, conviviré con esta persona que luego se condenará, pero no es mi problema, digamos, sino que con mi comunidad nos salvamos, sino que con la idea de que hay un mandato de evangelización en el cual tú tienes que, de alguna manera, disuadir a esa persona para que entre en esa actitud que la abre a la salvación, en fondo, una relación evangelizadora o misionera. Claro, ahí yo creo que la pregunta por la tolerancia pasa a ser una pregunta fundamentalmente respecto de los medios, ¿no? En esto, por lo demás, la situación no es tan distinta que lo que uno encuentra en otros campos en los que uno busca convencer, ¿no? El que busca persuadirnos de su programa político, está en una actitud, digamos, de difusión, de propaganda, de como queramos caracterizarlo, de misión, si se quiere, y no nos surgen estas preguntas. No nos surgen. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que él tiene asumido y que el conjunto de nuestra sociedad tiene asumido que el margen de acción de esa persona, es acotado y implica que puede usar estos 3-4 medios, me puede mandar un par de mensajes por redes sociales y 2-3 cosas más y sería todo, digamos, y que no va a echar abajo la puerta de mi casa para intentar persuadirme. Caso en el cual, ¿no? Obviamente sí diríamos, ¿no? que también la persuasión política es incompatible con la tolerancia. Bueno, en el caso de la misión cristiana, esto me parece que es al menos análogo, ¿no? Las cosas que uno considera, bueno, aquí vale el principio escolástico, ¿no? El bien es de suyo difusivo, ¿no? Las cosas que uno considera buenas, y no simplemente cosas que me gustan, sino las cosas que a uno le parecen buenas, son cosas que a uno le parecen universalmente buenas, y por tanto cosas que merecen ser transmitidas a otros. Si me parece que es bueno que haya lectura, bueno, naturalmente eso se traducirá en que no me parece simplemente buena para mí, sino que me parece buena para mis hijos, a los que parto por intentar enseñar esto, y me va a parecer buena para el conjunto de las personas. El punto es que los medios que tengo para enseñarle a mis hijos a leer son bastante más significativos que los que tengo para difundir, digamos, esta buena nueva de la lectura a toda la sociedad, ¿no? Y si yo me empezara a meter en la casa del vecino para obligarlo a que haga a sus hijos leer antes de dormirse, bueno, también sería una persona intrusiva, insoportable, etc. Pero es compatible que yo tenga medios indirectos, suaves, como quiera decirse, para transmitir esto al resto de la sociedad y que tenga instrumentos de más peso para transmitirlo a mis hijos. Puede estar siendo misionero respecto de la lectura en los dos casos, y en los dos casos voy a cumplir con las normas básicas de... Bueno, interesante comentas como de los distintos instrumentos, porque me recuerda a un tema, ¿no? Que dice, por ejemplo, en la Biblia de Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta, ¿no? Sobre si se debe o no tolerar al infiel. Me acuerdo cuando toda esa parte de la Suma Teológica hace una distinción, ¿no? Respecto del hereje y el pagano, ¿no? Sí. Yo que respecto al hereje sí que podía y debía haber tolerancia, pero respecto al pagano, en cambio, una sociedad cristiana, digamos, debía darle muerte, ¿no? Respecto al hereje, perdón, no respecto de... Por supuesto, claro. En el mundo medieval se desarrolla una serie de distinciones, algunas de las cuales pueden ser útiles, otras uno las mira y dice, claro, eso me permite a mí entenderlo, pero no me permite justificar lo que estaban pensando o haciendo. Y abordan efectivamente estas preguntas que nosotros tratamos todas bajo el título de la libertad religiosa, con una serie de categorías distintas según el grupo del que se trate. Uno puede decir, bueno, respecto a los paganos, hay una disposición natural, estos son destinatarios de la misión y no tienen, no se han comprometido con nada que les podamos cobrar, ¿no? En cambio, respecto del cismático, el hereje, está la idea de que, bueno, este ya firmó, ¿no? Y por tanto yo lo puedo forzar a que cumpla con aquello que ha
Suscrito. Esto, por último, no uno podría decir, puede tener una valija acotada, si es que no lo pones en el plano de las sucesivas generaciones, ¿no? Pero claro, por supuesto, cuando tienes sucesivas generaciones dentro de una rama que se ha apartado del cristianismo, es falso, ¿no? Que yo sea responsable por lo que firmó mi tatarabuelo, ¿no? También los judíos son un caso particular, ¿no? Claro. Un caso particular no solo en el sentido de que, digamos, muchas veces son objeto de un maltrato particular, sino que también son objeto de un buen trato particular y de una reflexión específica respecto del trato privilegiado que merecen, porque bueno, ellos llevan, ¿no? Llevan en sus manos las escrituras en las que está profetizado aquello cuyo cumplimiento nosotros anunciamos, ¿no? Y es muy importante que eso lo tengan también, esa profecía, grupos distintos de nosotros los cristianos, ¿no? Esta es una reflexión que ya está muy, muy desarrollada en esos términos en San Agustín, ¿no? Si es que solo los cristianos tuvieran el Antiguo Testamento, alguien podría decir que ellos escribieron las profecías una vez cumplido lo que ayer era anunciado. Pero cuando son otros los que tienen estos textos, bueno, es otra dinámica en la que se introduce. Entonces había argumentos que hoy, claro, uno no pensaría en aproximaciones generales respecto a un pueblo en base a este tipo de argumentos, pero que nos muestran lo caso a caso, que es la reflexión sobre todos estos asuntos en el mundo medieval. Y esto no significa que nos van a parecer siempre argumentos convincentes, pero nos muestra que están lidiando con algo para lo cual tienen una serie de categorías específicas. El caso, por supuesto, difícil ahí es el Islam, porque no existe una categoría. Claro, no es claramente ni pagano ni hereje, digamos. Aparece después del cristianismo. Un cristiano tiene un cajón donde, digamos, esto suena muy feo, ¿no? Pero un cajón donde meter los paganos y saber cómo tratarlos, y tiene esto para herejes, tiene esto para judíos, no lo tiene para el Islam. Y eso, a lo largo de toda la historia, por supuesto, nos levanta preguntas respecto de, bueno, cuál es la categoría exacta, cuál es la respuesta adecuada. Y ese tema que estaba hablando, como estas categorías que se han buscado dentro de la tradición cristiana, ¿hasta qué punto, en el fondo, tú pensarías que uno podría, dentro de la tradición cristiana, buscar como categorías que te permitan declarar cuáles son esos medios adecuados para la evangelización, ¿no? Y hacer una distinción en ese sentido, ¿no? Entre lo que es adecuada evangelización y lo que puede ser, en el último tiempo el Papa Francisco ha hablado a veces mucho de la distinción entre evangelización y proselitismo, ¿no? Como haciendo una carga negativa, cierta manera como agresiva de buscar que otras personas se metan en el mismo equipo, digamos, en vez de evangelizar. Claro, por supuesto, uno puede crear distinciones que nos permiten simplemente echar en un saco todas las cosas que suenan mal, ¿no? Claro. Y no es evidente que proselitismo tenga que significar eso. De hecho, si tú vas poco más para atrás, no tenías esa connotación negativa. Uno retrocede un poco en el tiempo y tal como uno encuentra la palabra propaganda usada de un modo positivo, bueno, encontrará la palabra proselitismo usada de un modo positivo. Pero en fin, el lenguaje es para comunicarse, y si decimos que proselitismo va a designar estos modos intrusivos o lo que fuere, bien, uno puede darse a entender así. Y una de las cosas importantes que uno está notando cuando explica las cosas de ese modo, creo que es el hecho de que no es solo la coerción la que uno está ahí descartando, ¿no? Es más o menos evidente que la coerción tiene que ser descartada como un medio legítimo de evangelización, pero coerciones más sutiles. Sí. Uno puede decir que hay desde la intrusión a la manipulación un rango variado de disposiciones que son distintas, digamos, del intercambio, de la comunicación honesta entre personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ahí habrá zonas grises, y hay cosas que tampoco corresponden ahí, ¿no? Uno puede decir, bueno, la educación, ¿no?, de generaciones futuras está también en una categoría que queremos salvar como algo distinto de la manipulación, claro, y es algo distinto de la comunicación
Porque es bastante asimétrica, digamos. Adultos, claro, claro. Entonces... Adoctrinamiento, te dirán en algunos contextos. Entonces, claro, en fondo, yo creo que aquí la clave es que tengamos no solo títulos, ¿no? Sino descripciones suficientemente razonables que permitan distinguir cada uno de estos fenómenos unos de otros. Porque se trata no solo de distinguir la comunicación libre entre adultos de la coerción y la manipulación, para descartar la coerción y la manipulación, sino que también se trata de reconocer que hay modos de transmisión legítima distintos del intercambio de ideas entre adultos, ¿no? Y eso creo que es algo a lo que también hay que hacer justicia. Eso es otro conjunto. Y respecto del tema que ha aparecido como quizá en la discusión pública más recientemente con fuerza, el tema como del colonialismo cultural, que creo también lo comenta el Papa en esta catequesis, ¿no? Habla mucho que la evangelización es inculturación, y en el sentido de evangelizar los pueblos no es occidentalizarlos, ¿no? Sí. Y de repente quizá la historia de la Iglesia a veces se ha tendido a... Yo diría ahí que, por lo pronto, a ver, la distinción es muy importante, ¿no? Uno puede decir, hay grandes periodos de la historia en que estas cosas se entremezclan, ¿no? En el sentido de que... civilizar y cristianizar. Civilizar y cristianizar van de la mano si es que uno mira muy de lejos. Y esto es importante precisarlo, ¿no? Porque no es que los cristianos de ese momento hayan sido completamente ignorantes respecto de las diferencias entre estos procesos, ¿no? El punto es que si uno mira el proceso grueso desde la distancia, lo que ve es la confluencia. Si uno hace zoom in, digamos, se va a encontrar no solo con matices, sino con que muchas veces dentro de esos mismos procesos hay tensión. Hay tensión entre quienes están llevando a cabo, digamos, una empresa colonial y quienes están llevando a cabo evangelización bajo esas condiciones. Y al mismo tiempo muchas veces denunciando a aquellos que crean las condiciones materiales para que esa evangelización sea posible. En fin, eso no es para nada una relación sencilla en que, digamos, la cruz y la espada conquistaron el sur global, digamos, o algún disparate por el estilo. O sea, eso yo creo que es importante hacer la precisión siempre respecto de que no debemos confundir estas cosas, pero no hay que hacerla, digamos, creyendo que somos los primeros que se les ocurre eso, ¿no? Sino que son distinciones que han acompañado la historia, y de hecho muchas veces estos dos ingredientes que, mirados de lejos, parecían ir juntos, tienen su pico, su momento de florecimiento en momentos distintos, ¿no? Ahora tengo en mente más la misión protestante en África, por ejemplo, pero probablemente es análogo al caso católico, pero muchas veces ahí el Islam se desarrolló mejor bajo gobierno británico. ¿Por qué? Bueno, porque el imperio no quería líos con el Islam. Y por tanto estaba más preocupado de que la misión cristiana no fuese demasiado enérgica y perturbara, digamos, la vida en las sociedades que ellos estaban rigiendo. Y en cambio la retirada, es decir, la historia postcolonial es una historia de un florecimiento muy significativo de la misión cristiana. Entonces ahí no es que la misión occidental impuso una fe occidental, digamos, ¿no? Sino que se cruzaban estos procesos, pero con muchísima tensión. ¿Y cómo tú conectarías todo esto también como con la experiencia a lo mejor de Pentecostés, digamos, ¿no? A raíz de la cual estamos en esta conversación, ¿no? Que sí. Es la experiencia en la cual de repente el judaísmo, que tenía a ser como muy etnocéntrico, se tiene que abrir en esta nueva versión de cristianismo a toda la humanidad, y eso significa también una capacidad de adoptar lenguajes que puedan ser universalmente, digamos, que hablen, digamos, a todo el universo, ¿no? Y que la idea de Pentecostés es que hablaban en lenguas, ¿no? Que hablaban, claro. Y todo, cada quien escuchaba en su... Perfecto. Bueno, esto está relatado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y hay una larga tradición cristiana que nos invita a mirar eso como uno puede decir la respuesta a, o casi el fin de la maldición, digamos, de Babel, ¿no? Narrada en Génesis 11. Yo creo que es muy interesante tener eso a la vista. ¿Qué es lo que se produce en Babel? Es la dispersión de la lengua, ¿no? En el capítulo 11 se parte diciendo y la tierra era una sola y
y una sola lengua, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero parte afirmando la unidad de las naciones, digamos, ¿no? Y manifiestan la unidad de la lengua. Lo cual es seguido de este proyecto ambicioso de llegar al cielo, digamos, a través de una torre. Seguido de la respuesta divina de poner fin a esa empresa confundiendo las lenguas, ¿no? Que es como dispersar las culturas en ese sentido, que se desarrollaron en direcciones totalmente independientes y contrastantes, conflictivas. Claro, esto antes del surgimiento siquiera de la nación de Israel, ¿no? Esto, claro. Es inmediatamente post-noaico, digamos, en el orden de la narración. Y claro, uno podría decir, lo que nos muestra es un mundo incomunicado. Claro. Esto es hiper interesante para nuestras discusiones contemporáneas sobre el pluralismo también, ¿no? Uno puede decir, bueno, aquí nosotros estamos en un mundo, en algún sentido, babilónico, ¿no? Que luchamos con problemas de comprensión recíproca dentro de una lengua. Pero en fin, como fuere, lo que ocurre en Hechos 2 es en algún sentido la inversión de esto, ¿no? No es, digamos, ya los hombres construyendo una torre para llegar al cielo, sino que es Dios bajando y en ese contexto produciéndose algo así como la unificación de las lenguas. Pero no es una vuelta a la condición en la que estábamos, digamos, antes de la dispersión, ¿no? No es, y ahora milagrosamente el Espíritu Santo desciende y todos los seres humanos pasan a hablar hebreo, digamos, ¿no? O latín, sino que lo que se produce ahí, estamos en medio de una fiesta judía, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que hay judíos de distintas regiones y prosélitos, dice el pasaje, ¿no? Dice que hay judíos de, en fin, nombra una origen de la palabra proselitismo, por lo demás. Claro, una serie de regiones y prosélitos. Prosélitos son temerosos de Dios de otras tierras que han dado un paso más, ¿no? No son solo temerosos de Dios que están escuchando en la sinagoga, sino que se han circuncidado. Pero como fuere, seguramente había temerosos de Dios también. El punto es que hay judíos y gentiles o gente de origen gentil de distintas tierras presentes en Israel y escuchan el mensaje de la salvación anunciado en su propia lengua. Y uno puede decir, bueno, ahí la confusión de las lenguas se ha acabado, o se ha acabado en lo que tiene de maldición, digamos, ¿no? O sea, que se ha acabado en el sentido de que ya no es un obstáculo a la comunicación humana y al mismo tiempo es preservada. Una variedad de lenguas, una variedad de naciones, si se quiere pensar en esto así. Y claro, aquí yo no sé si estoy sobreinterpretando, ¿no? Pero tendería a decir esto es una buena razón para pensar que digamos, hay un sentido en el que la unidad de la humanidad está en el horizonte del cristianismo. Y hay un sentido en que no. Hay un sentido en que no anula esa pluralidad necesariamente. Claro, hay un sentido en que la diversidad de las naciones y culturas está reconocida, afirmada como algo que, al menos, digamos, dentro de la historia permanece. Claro, y creo que el Papa Francisco habla varias veces de eso también. Le interesa mucho ese tema de Pentecostés, digamos, justamente esta idea, ¿no? De la pluralidad de lenguas, pero que no tiene que ser uniformidad, ¿no? Claro, esto, en fin, uno puede después seguir tirando ese hilo en distintas direcciones, en términos de no solo en dirección de la variedad cultural, sino en dirección de la variedad de naciones también. Claro. A mí me interesa mucho eso porque creo que a veces en el pensamiento cristiano hay una tendencia a sobreenfatizar, digamos, el elemento unidad de las naciones o unidad del género humano en esto, y creo que obviamente hay un sentido sustantivo en que eso debe ser afirmado, ¿no? Lo piensa en el sentido como de la aspiración al imperio, en ese sentido, como el imperio cristiano que tiene una misma forma de gobierno político que aúna todo el orbe. Esto es compatible con decir, mire, la variedad de naciones es una forma legítima y tal vez razonable de organización de la variedad de grupos humanos sobre la Tierra, digamos. En fin, pero eso es otro tema. Oye, no sé si tienes como quizá como para ir cerrando ya algunas ideas que darías en ese sentido sobre este tema de, por una parte, por qué el Evangelio no destruye las culturas, sino que puede perfeccionar y sacar lo mejor de todas ellas, y luego cómo desde también podemos como animar a la gente que hoy día muchas veces tiene miedo a lo mejor de evangelizar o hacer apostolado por esta serie de prejuicios o discursos que están en el ambiente, digamos, que te dicen que eres mala persona, digamos, intolerante, si es que...
Yo creo que, a ver, de partida esto de verdad es un obstáculo muy arraigado, no en los últimos 30 años, ¿no? Sino en una tradición amplia de pensamiento moderno, en Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Claro, critica las religiones misioneras, Claro, que dice, no hay que dejarlas. solo se le puede dar el título de tolerante a una religión que no piense en su propia propagación, dice. Claro. Si uno dice, bueno, en Hobbes, en el Leviatán, está la idea de que el que procura convencer a otro en materias religiosas está violando los deberes de reciprocidad, digamos, porque está tratando a otros de un modo distinto a como espera ser tratado. Mentira, ¿no? Uno espera ser tratado de modo tal que el que descubre algo verdadero, valioso, te intente conducir a verlo, ¿no? Entonces, lo primero es esto, ¿no? Tomar conciencia de que es cierto que esto está muy instalado en nuestra cultura y no es un obstáculo que haya surgido ayer y con el que solo tú estés lidiando, digamos, sino que es un patrón de pensamiento muy arraigado, pero también muy frágil y un patrón de pensamiento que si uno sabe notar cuáles son sus 3, 4 falencias fundamentales, en fin, creo que hace agua muy notoriamente. En nuestro contexto no está formulado del modo en que lo formula Hobbes o Montesquieu o Rousseau, digamos, sino que está formulado, como notabas, de un modo que uno podría calificar como enfáticamente culturalista, ¿no? Antes hablábamos de los años 90 cuando la gente hablaba de la dictadura del relativismo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, hoy es la dictadura del culturalismo, ¿no? De la idea de que es la integridad de las culturas lo que debe ser preservado y cualquier violación de eso haya sido por los medios que sea, ¿no? Digamos, es fatal, ¿no? Y es importante notar eso, que por los medios que sean, ¿no? Porque si ese punto de vista es verdadero, da lo mismo si usaste coerción o persuasión, ¿no? Porque lo que hiciste fue destruir la integridad de una cultura, ¿no? Pero claro, esto supone que la vida humana de algún modo se reduce a la dimensión cultural, ¿no? Y yo creo que eso es falso y es empobrecedor, ¿no? Es empobrecedor en el sentido de que deja dimensiones muy relevantes de la vida humana fuera de nuestra mirada. Y con esto no quiero menospreciar ninguna cultura, ni la dimensión cultural de la vida humana, digamos. La preocupación por la propia historia, por la propia herencia, tradiciones, lengua, todo eso yo creo que es un aspecto significativo de la vida humana, pero no es orientador en la vida humana. Yo puedo valorar, ¿no? Nuestra lengua, puedo tener un aprecio enorme por la tradición histórica chilena, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, cuando me levanto, no me dice nada respecto de cómo debo actuar, ¿no? O sea, para eso tengo que dirigirme a otras dimensiones de la vida humana, distintas de la cultural. Tengo que preguntarme bueno, ¿qué visión guía mi vida? Porque me guía no un código de ética profesional. No es que yo para saber cómo vivir tenga que pertenecer a un colegio de periodistas y saber cómo vive un periodista, no. Este código me dirá cómo opero un par de horas al día en un par de cosas muy singulares. Lo que yo necesito es una visión que oriente. Y ese sentido que está en materia como en ese nivel, de una visión orientadora que va más allá de las culturas, sino que resuena como una verdad universal sobre la condición humana. Que es fundamental recuperar conciencia de que estas preguntas, como las preguntas filosóficas en general, nos sitúan en el plano de las visiones, o de las visiones de mundo, o como se quiera describir, pero de las visiones, del sentido. Y eso es un plano distinto del cultural, un plano que se integra con el cultural, que se cruza con el cultural. Pero que admite múltiples manifestaciones culturales y se puede aterrizar en culturas muy diversas. Claro, pero en fin, estamos en una circunstancia en la que los discursos culturalistas son muy fuertes. Y esto, entonces, por elemental que sea, creo que hay que notarlo, ¿no? Cuando corresponda notarlo. Por lo demás, porque no es solo la misión cristiana la que se ve impedida si es que uno adopta un discurso estrictamente culturalista, sino que de verdad, digamos, es todo el plano de las visiones que orientan no solo el sentido último de nuestra vida, sino que incluso, digamos, nuestras discusiones políticas para estar siendo conducidas de un modo sano,
bueno, requieren estar nutridas de visiones de algún tipo, visiones respecto a cosas penúltimas, no respecto a cosas últimas, pero en fin, sean cosas penúltimas o últimas de las que nos ocupemos, eso nos pone en el plano de las visiones, que es un plano distinto del de las culturas, y eso creo que es algo a no perder de vista. Bueno, muchísimas gracias, Manfred, por esta interesante conversación. Así que nada, bueno, así que espero que todos luego también puedan tener todo esto a la vista, digamos, para repetir esa experiencia de Pentecostés que comentábamos, ¿no? Así que eso, saludos, nos vemos entonces. Gracias. Agradezco muchísimo a Manfred por habernos dado parte de su tiempo para participar en la grabación de este episodio. Y a todos los auditores del podcast por habernos acompañado una vez más. No dejen de difundir este contenido entre sus redes para animar a sus amigos a recuperar la audacia apostólica y llevar la buena nueva del Evangelio a todos los ambientes de un modo confiado, respetuoso y siempre eficaz.